Hola mis niños de segundo básico, ¿cómo están? Bienvenido a otro video y hoy día vamos a reforzar y vamos a recordar los conocimientos previos de lo que hemos aprendido en clases anteriores. Hoy día se da inicio a la unidad número 2. Chicos, el objetivo de hoy es aprender las características generales de los invertebrados y sus animales representativos. En la unidad número 1 aprendimos qué era la columna vertebral, cómo se clasifican los animales según la presencia de vértebras o no, qué grupo de animales vertebrados estudiamos, qué tienen en común los animales vertebrados e invertebrados y cuáles son las características de los animales vertebrados. Entonces, vamos a empezar a responder. La primera respuesta es: ¿qué es la columna vertebral? La columna vertebral está formada por diversos tipos de huesos, ¿no es cierto? Y esta columna vertebral hace que nosotros los seres humanos nos mantengamos parados, erguidos. Los animales vertebrados, por lo tanto, poseen columna vertebral. ¿Cómo se clasifican los animales vertebrados según la presencia de vértebras? Los animales, según la presencia de vértebras, se clasifican en mamíferos, peces, anfibios, aves y los reptiles. ¿Qué grupo de animales vertebrados estudiamos? Entonces estudiamos los que mencioné anteriormente y vamos a recordar a través de unas breves palabras cada uno de estos grupos. Los animales mamíferos son los que nacen por crías vivas. Y estos animales, al nacer, para vivir, toman leche de su mamá, como es el caso de los gatitos, de los perritos, los elefantes e incluso de nosotros. Cuando nosotros éramos pequeñitos, para alimentarnos, nuestra mamá nos dio leche, ¿no es cierto?, a través de sus mamas. Otra de las características importantes es que su cuerpo está cubierto de pelos y son cuadrúpedos, es decir, se desplazan con sus 4 patas. Con estas patas ellos pueden correr, pueden trotar, pueden incluso, como los monitos, trepar con sus 2 manitos, ¿no es cierto? Después vimos los peces, características de los peces. Los peces, su cuerpo está cubierto por escamas, se desplazan nadando a través de sus aletas. Respiran por las branquias porque ellos viven en el agua. Nosotros, los mamíferos, respiramos a través de los pulmones, pero ellos respiran por las branquias. Y tienen vértebras, ¿no es cierto? Después continuamos por los anfibios. Características de los anfibios. Los anfibios tienen su cuerpo desnudo, ¿no es cierto? Pero son húmedos. Destacamos en la unidad número 1 al sapito. La sapita ponía sus huevos en el agua y luego estos nacían en forma de renacuajos. Los renacuajos iban creciendo, acuérdense, como vivían en el agua, respiran por las branquias y luego poco a poco se va desarrollando los pulmones. Cuando ellos salen a vivir a la tierra, ellos ya tienen sus pulmones desarrollados. Y respiran, ¿no es cierto?, como ya dijimos, por los pulmones. Las aves. Características de las aves. Las aves están cubiertas de plumas, respiran por los pulmones y son bípedas. Bípedo significa que se desplazan con sus 2 patitas. ¿Cómo se desplazan? Se desplazan también con sus alas, ¿no es cierto? Algunas tienen alas para poder volar de un lugar a otro. Otras aves son tan grandes que no pueden volar, como es el caso de los yandú, porque son muy grandes, y los emus. Y también los pingüinos. Los pingüinos no andan volando por el aire, pero sí ellos se desplazan en el agua. Y otra característica entonces es que respiran por los pulmones. Después vimos los reptiles. La característica de los reptiles es que su cuerpo está cubierto de escamas.
respiran por los pulmones, pero como la palabra lo dice reptil, significa que es reptar. Reptar significa arrastrarse por el suelo. Ejemplo de animales reptiles, entonces tendríamos las serpientes, tendríamos acá las tortugas, las lagartijas, etc. El objetivo de hoy, niños, es que aprendamos las características generales de los animales invertebrados y sus animales que lo representan. Para eso vamos a ver un video y luego lo vamos a comentar. Este video también está en YouTube. Ya, chicos, pongan atención. Para luego vamos a terminar con una guía. ¿Cómo se clasifican los animales? En el mundo hay más de 1 millón de especies de animales, entre ellos hay grandes diferencias. Por ejemplo, unos tienen un tamaño microscópico como las pulgas de agua y otros son muy grandes como las ballenas. Son tantos los animales que existen en el mundo que para poder estudiarlos es necesario clasificarlos. La primera clasificación que se hace de los animales y que se usa con mayor frecuencia es la que divide a todos los animales en 2 grandes grupos: los animales vertebrados y los animales invertebrados. En este vídeo vamos a aprender qué son los animales invertebrados. ¿Qué son los animales invertebrados? Los animales invertebrados no tienen huesos ni columna vertebral. Algunos tienen una concha dura que les protege, como por ejemplo los caracoles. Otros invertebrados tienen un caparazón, como los cangrejos, e incluso algunos de ellos tienen el cuerpo desnudo, como las medusas. ¿Cuáles son los grupos de invertebrados? Los invertebrados más importantes son los corales y las medusas, los gusanos, los moluscos, los artrópodos y las estrellas y erizos de mar. Los corales y las medusas tienen el cuerpo blando y viven en el mar. Los gusanos viven en la tierra y en el agua y tienen el cuerpo blando. Son gusanos, por ejemplo, las lombrices de tierra. Los moluscos suelen tener concha, casi todos los acuáticos. Un ejemplo son los mejillones o los caracoles. Los artrópodos tienen caparazón y viven en la tierra y en el agua. Los escarabajos, las arañas, las hormigas y los cangrejos son artrópodos. Las estrellas y los erizos de mar tienen un caparazón con muchas púas, solo viven en el mar. Todos estos grupos que forman los invertebrados puedes verlo de una forma mucho más ampliada en los diferentes vídeos que hay en la Eduteca para cada uno de ellos. ¿Cómo son los invertebrados? Los invertebrados viven tanto en la tierra como en el agua. Los invertebrados se desplazan de diferentes formas, con patas como los ciempiés, con alas como las moscas o con tentáculos como los pulpos. Algunos reptan como las lombrices y otros viven en lugares fijos como los mejillones. Casi todos los invertebrados son ovíparos. Normalmente ponen muchos huevos que no suelen cuidar. Algunos invertebrados son parásitos. Esto significa que viven sobre otros seres vivos o en su interior y se alimentan de ellos, causándoles molestias e incluso la muerte. Es el caso de las garrapatas o de los piojos. Muy bien, niños, entonces aquí en este video pudimos ver las características generales de los animales invertebrados y también incorporamos otros animales representativos que son los corales y las medusas. Los corales son aquellos animales pequeñitos que viven en el agua y se alimentan de plancton. Las medusas son estos seres vivos, son gelatinosos, ellos son como transparentes y tienen unos tentáculos que muchas veces dan alergia a las personas cuando lo tocan.
Están los gusanos, que hay gusanos que viven en el agua y otros gusanos que viven en la tierra, ¿no es cierto? Los moluscos, podemos ver moluscos con conchas como el caracol, y también moluscos sin conchas como sería una babosa. Los artrópodos, la característica de los artrópodos que tienen cuerpos segmentados, tienen exoesqueletos, tienen patas articuladas, ¿no es cierto? Entre ellos se destacan las moscas, que tienen 6 patas, los arácnidos, que tienen 8 patas, los crustáceos, que tienen 10 patas, y los miriápodos, que tienen muchas patas, que se destacan los 1000 pies y los 100 pies. Las estrellas de mar y los erizos de mar. Entonces, otra característica general de estos animales invertebrados, que la mayoría se reproduce por huevo, ¿no es cierto? Hay animales invertebrados llamados parásitos. Aquellos animales parásitos son aquellos animales que viven de otros, ¿no es cierto? Viven en el cuerpo de otro. Por ejemplo, los piojos. Los piojos viven en la cabeza de las personas, ¿no es cierto? Que se alimentan de la sangre y son muy molestos. Entonces, para eliminar estos parásitos tenemos que ocupar un champú especial para eliminarlo y constantemente estar lavando nuestro pelo. También otro parásito bastante desagradable para los perritos son las garrapatas y las pulgas. Ya, entonces, ahora vamos a trabajar esta guía, la guía de los invertebrados. Esta guía, chicos, lo vamos a trabajar hoy día, pero yo se las voy a enviar por la plataforma, ustedes las hacen y me las reenvían para poder revisarla. Aquí nosotros dice actividad, los invertebrados, unidad 2. Entonces observa estos animales. Observamos una araña y un elefante. En la letra A dice, escribe debajo de cada uno el grupo al que pertenece según la presencia de vértebras en su cuerpo. ¿La araña tiene vértebras en su cuerpo? No, ¿no es cierto? Por lo tanto, es un animal invertebrado. ¿El elefante tiene vértebras en su cuerpo? Sí, por lo tanto, se clasifica como un animal vertebrado. Letra B. Menciona 3 características que tengan en común. ¿En qué se parece la araña al elefante? ¿Qué piensan ustedes? ¿Tendrán algo en que se parecen? Miren, primero se parecen porque ellos se pueden desplazar mediante sus patas, ¿no es cierto? El elefante es un cuadrúpedo y se desplaza con sus 4 patas, y el arácnido tiene 8 patas y también se desplaza de un lugar a otro. Por lo tanto, se mueven de un lugar a otro por medio de sus patitas. Otra característica es que son ágiles, porque el elefante puede correr y la araña podrá correr. Sí, también puede correr. Otra de las características que responden a un estímulo, ¿no es cierto? Si nosotros molestamos a una araña, ¿qué nos va a pasar? ¿Qué piensan ustedes? Y si molestamos a un elefante, ¿han visto reportajes cuando hombres molestan a un elefante? Estos se enojan, ¿no es cierto? Y los persiguen. Entonces se parece, es que también ellos responden a un estímulo. Número 2. Dibuja un invertebrado que conozca de tu entorno o que el profesor te haya explicado en las clases virtuales. Aquí podríamos poner, por ejemplo, acuérdense que vimos una gama de animales invertebrados como los corales, las medusas, un gusano, los moluscos, los artrópodos, las estrellas y los erizos de mar. Podemos dibujar una gran diversidad de invertebrados, pero yo solamente le estoy pidiendo uno. Lo van a dibujar y van a dibujar también su hábitat, donde vive. Por ejemplo, si yo dibujo un cefalópodo, ¿dónde vivirá este pulpo o cefalópodo? En el mar. Por lo tanto, dibujan el mar y ahí el cefalópodo. Por ejemplo, a ver otro ejemplo, la mariposa. ¿Dónde vive la mariposa? Sí, puede vivir en un jardín, puede vivir en el bosque. Entonces usted dibuja el hábitat donde vive esta mariposa. Recuerde que tenemos un gran abanico de posibilidades para dibujar un invertebrado. Después dice, del número 3, menciona alguna característica de tu invertebrado. Supongamos que yo dibujé aquí un cefalópodo. Una de las características es que tiene 8 tentáculos. Pero dice, ¿y en qué lo diferencia de otro grupo de invertebrados? ¿En qué se diferencia el pulpo de una mosca? ¿O en qué se diferencia el pulpo de un gusano?
o de un molusco, entonces usted me va a escribir en qué se diferencia su animal invertebrado que dibujó de otro grupo de invertebrados. Ya, esa es la guía que tienen que realizar y mandármela a través de la plataforma. ¿Qué les parece? Entonces, ¿qué aprendimos en la clase de hoy? Aprendimos, como dice el objetivo, las características generales de los animales invertebrados, es decir, no poseen huesos internos, no poseen columna vertebral, y cuáles son sus animales representativos. Recuerde que sus animales representativos son los corales, las medusas, los gusanos, los moluscos, los artrópodos, las estrellas y los erizos de mar. En la unidad 1 pudimos aprender algunas características de los moluscos y de los artrópodos, ¿no es cierto? Ya chicos, esto ha sido todo por hoy. Que Dios los bendiga mucho y nos vemos en el próximo capítulo, en el próximo video. Chao chicos, bendiciones.